Muy buenas, hoy voy a explicar una cosa que creo que deben entender todos los jóvenes, deben entender todo el mundo que se dedica también a la juventud, ¿no? Es decir, profesores, gente que esté, pues eso, en la participación juvenil, que trabaje con los jóvenes, porque voy a contar una cosa que a mí me hubiera gustado saber cuando yo estaba estudiando y voy a contar una cosa que es realidad y que yo creo que tenemos que reflexionar un poco entre todos y que además está de actualidad, ¿no? Y es que tenía que hacer muchos vídeos para este inicio de año, quiero hablar de la selectividad, quiero hablar de alguna carrera más, quiero hablar de algunos empleos más tecnológicos, que es algo que tenemos pendiente, carreras universitarias también teníamos pendiente, pero la Comisión Europea ha decidido nombrar al año 2023 como el año europeo de las capacidades o de las habilidades y voy a explicar por qué y por qué es algo que todos los jóvenes deben saber, porque principalmente es algo que está muy relacionado con el cómo afrontar la forma de estudiar, ¿no? Digamos, cómo afrontar el paso por la universidad y cómo afrontar el paso por el instituto, bachillerato, lo que sea que estemos estudiando es muy importante y además es muy importante también para la entrada al mercado laboral. Es decir, que digamos que lo que sabemos, ¿no? Lo que damos por hecho es que en los institutos, en las universidades, en cualquier forma de educación reglada, pues nos dan una serie de conocimientos que son muy importantes, pero es verdad que luego hay una parte que depende ya no solo de lo que nos den, sino también de ser nosotros capaces de adquirirlo, ¿no? Que son esas habilidades. Entonces voy a explicar qué es eso de las habilidades, cómo se adquieren, por qué se celebra este año el Año Europeo de las Habilidades y bueno, un poco de todo, ¿no? Recordaros suscribiros al canal porque hablo de muchas cosas de educación, ciencia, tecnología, universidad, actualidad educativa, muchas más cosas. Seguidme también en el resto de redes sociales. En Instagram subo apuntes de matemática, física y química y consejos de estudio. O TikTok, que ahora mismo estoy subiendo cositas pues prácticamente todos los días de actualidad educativa. O os cuento cuando subo apuntes, os cuento un poco lo que se me ocurre de educación, ciencia y tecnología. Y es que esta noticia es súper, 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 súper importante. De verdad que a mí me hubiera gustado que me hubieran explicado cómo funciona el mundo, ¿no? Cuando yo estaba estudiando. Y es lo que voy a intentar explicaros en este vídeo, ¿no? Cómo funciona sobre todo el mundo profesional y por qué hay un desajuste entre los sistemas educativos, formativos, las formas de acceso al mercado laboral y el propio mercado laboral. Las propias empresas no encuentran las personas adecuadas para cubrir sus puestos de trabajo y al mismo tiempo hay paro, ¿no? Al mismo tiempo hay gente que no está, bastante gente de hecho, que no está trabajando, ¿no? Es algo como que parece contradictorio, ¿no? Porque las empresas buscan gente y la gente busca trabajo y sin embargo parece como que siguen sin terminar de encontrarse, pero la realidad es que estamos ahora mismo en un mundo cada vez más loco, ¿no? Cada vez más cambiante. Además, ahora mismo, aparte de la situación económica, aparte de, digamos, el desempleo, que bueno, eso, digamos que lo ha habido siempre, es verdad que va por época, el que haya más o el que haya menos, pero aparte a todo eso ahora hay que añadirle una situación geopolítica inestable, la crisis energética, el que nos estamos recuperando todavía de la crisis sanitaria, ¿no? A niveles de trabajo, a niveles de sanitario, a niveles de recuperación económica, a todo ese contexto un poco más actual de los últimos años, pues se le añade la, por ejemplo, las herramientas de inteligencia artificial que están apareciendo, que son una forma que va a revolucionar por completo todas las creaciones humanas, creaciones de texto, creaciones de imágenes, la automatización, ¿vale? Que además la pregunta lógica es si la automatización del trabajo va a quitarnos trabajo o al revés va a crear nuevos puestos de trabajo, un poco de las dos. Parece que también que hay muchas amenazas, ¿no? En el mercado de trabajo. Y sobre todo, lo que me estaréis preguntando, Javier, ¿esto en qué me influye en mi forma de afrontar la universidad o mi manera de afrontar el instituto, el bachillerato, el ciclo profesional que esté cursando? Pues es muy importante que tengamos en cuenta todo esto porque principalmente esto lo que quiere decir es que no solo valen conocimientos, ¿no? Ahora mismo en el mundo de hoy en día, tanto a nivel personal como a nivel profesional, sino que importa muchísimo todo lo que hacemos con ese conocimiento. Y eso nos lo dan principalmente una serie de habilidades. Pero me diréis, Javier, ¿pero qué habilidades? ¿De qué me estás hablando? Bueno, pues hablo un poco de lo que llaman habilidades blandas, creatividad, capacidad de expresarse en público, el sentido de la iniciativa, proactividad, yo qué sé, capacidad de expresar nuestras propias ideas, capacidad
de liderazgo. Bueno, hay, digamos, muchas habilidades por ahí. Si queréis, hacemos otro vídeo que expliquemos un poco en qué consisten más estas habilidades. Pero lo que quiero que entendáis hoy es principalmente eso, ¿no? Que no solo vale tener conocimiento, y además voy a decir también qué tenemos que hacer, ¿no? Si tenemos que queremos desarrollar esas habilidades. No hay bastantes oportunidades, por eso se ha establecido este año, según la Comisión Europea, llamado el Año Europeo de las Habilidades o Capacidades, ¿vale? No sé exactamente cuál sería la traducción más perfecta, ¿no? En inglés sería el European Year of Skills, ¿vale? Creo que es más habilidades, pero bueno, en algunos sitios viene capacidades, en otros habilidades. No sé exactamente cuál de las dos sería la palabra más correcta, entiendo que las dos. Pero os quería decir también una cosa muy, muy importante, ¿no? Que cómo hacemos para desarrollar estos proyectos. Bueno, lo primero, estas habilidades, perdón. Lo primero, contaros también que esto es algo que desde los sistemas educativos, desde la educación formal, es decir, a la que accedemos en institutos, universidades, bachilleratos, centros educativos de formación profesional, todos esos sitios, digamos que ya conocen esto, ¿no? Saben que cada vez es más importante las habilidades, ¿no? Antes tú trabajabas en un mismo puesto de trabajo prácticamente toda la vida y ahora mismo se cambia más de trabajo casi que de calzoncillos, ¿no? Cada ciertos meses cambias de trabajo o dentro de una misma empresa cambias el puesto de trabajo o dentro de un mismo sector a lo mejor no cambias de trabajo pero están cambiando las herramientas o los equipos cambian cada vez más rápido. Entonces todo eso hace que es verdad que el conocimiento puro y duro es muy importante, pero sobre todo las habilidades para saber adaptarnos a las distintas situaciones, ¿no? Eso ya lo sabemos en los institutos, en las universidades, donde cada vez se trabaja más por proyectos, cada vez se enfoca un poquito más a eso, ¿no? Al no solo quedarnos en los conocimientos puros y duros, sino también buscamos las formas de aplicar, ¿no? El que el conocimiento digamos que lo creen los estudiantes de una forma cada vez más activa, ¿no? Que se trabaje más por proyectos, más por habilidades, etcétera. Pero además, y una cosa que sí quiero que comprendáis, es que cada vez existen más proyectos, existen más ámbitos que trabajan con esto, ¿no? Con el tema de las habilidades. Por cierto, dejé por aquí un vídeo de alternativas a la universidad, ¿no? Que era un poco cómo aprovechar cuando no entrábamos en la universidad, ¿no? Cosas que podíamos hacer para aprovechar el tiempo. Pero es que ahora mismo, lo que decía de nuestra forma de afrontar el estudio, es que ahora mismo realmente ya no es que tengamos que aprovechar el tiempo cuando no estamos dentro del sistema educativo, es que al revés. Es que estamos dentro del propio sistema educativo, estamos dentro de una propia empresa y a la vez tenemos que seguir pensando a nivel personal en cómo seguir formándonos en esas habilidades, ¿no? Cómo seguir desarrollando esas habilidades. Es algo que ya desde la universidad seguro que tenemos que estar pensando en no solo entregar un currículum en el que se vea que tenemos muchos conocimientos, sino que se vea que tenemos experiencias de voluntariado, de proyectos propios, de inquietudes, de ambiciones, de valores, no sé, que se vean que tengamos cosas las que destaquemos a los demás, ¿no? Ya os digo, en ese vídeo estaba bastante bien porque era como de alternativas a la universidad, cosas para aprovechar el tiempo, pero es que ya os digo que la mayoría de esas cosas ya no es que haya que hacerlo cuando acabes la universidad o cuando no estás en la universidad o después de un ciclo profesional, sino al revés, todo lo contrario, son cosas que ya mientras que estás estudiando tienes que pensar en desarrollar tus propios proyectos, en participar en programas, en cursos, en campamentos, en aficiones que de verdad, de las que de verdad aprendas y cojas, adquieras habilidades. Luego no es tan difícil, o sea, es decir, luego al revés, hay muchas alternativas, ¿no? Para desarrollar ese tipo de habilidades. De hecho, era un poco también la idea, ¿no? Que quería contaros, que hay muchos programas, hay becas, he contado aquí, por ejemplo, algunos programas muy interesantes para jóvenes, lo tenéis en otros vídeos, hemos traído incluso a gente que nos ha hablado de algunos de estos programas más en profundidad. Y sí es verdad que todo eso cada vez lo tenemos más en la educación formal, pero cada vez va cogiendo fuerza una cosa que se llama educación no formal, ¿no? Decidme también si queréis que haga un vídeo específico de educación no formal, aunque ahora voy a intentar introducirlo un poco. Y creo que es un concepto que debéis entender ya sí o sí, no es algo que a mí me hubiera gustado saber cuando estaba empezando la universidad, y es que la educación no formal aparte de esos conocimientos que a lo mejor adquiríamos principalmente
en el instituto, en la universidad, pues precisamente es donde se desarrollan esas habilidades, ¿no? Que suelen ser campamentos, cursos, sesiones muy prácticas, sesiones muy dinámicas, pueden estar enfocadas en una temática o no, ¿vale? Suelen ser temáticas, cuando están centrados en una temática, suele ser algo de sostenibilidad, de juventud, de participación. Bueno, suelen tener nombres así que a lo mejor parecen un poco ambiguos, pero ya os digo que pueden estar centrados en una temática o pueden ser un poco más generales. Y suelen ser sesiones mucho más dinámicas y mucho más participativas, ¿no? Hay una participación mucho mayor de la gente que participa en estos cursos. No hay otras formas también de desarrollar esas habilidades, por supuesto la experiencia profesional o programas de voluntariado, programas de proyectos propios que tengan, ¿no? Ahora mismo ya yo veo, por ejemplo, mucho en TikTok la gente joven, ¿no? Que está subiendo muchos contenidos, pues incluso cosas de esas parece que no, pero son habilidades que luego vas adquiriendo y que luego en el mundo, en el mundo profesional pueden tener cabida y personal, por supuesto, también, ¿no? Es decir, el tener esa iniciativa, el tener esas ganas de hacer cosas, es lo que luego valoran muchísimo las empresas. Bueno, voy a leer un poco también la noticia, ¿no? Que la he puesto precisamente por algo. Fijaos que este mundo profesional está cambiando muchísimo. Por ejemplo, la transición ecológica y digital, pues algo que está cambiando por completo los hábitos de vida, los modelos de negocios de empresas, el mercado laboral, etcétera. Y entonces por eso hay que formarse, por ejemplo, en competencias digitales, en competencias emprendedoras también, etcétera. Luego, otra cosa también muy importante viene aquí, el aprendizaje permanente, el aprendizaje a lo largo de la vida. Si hemos dicho que los puestos de trabajo duramos cada vez menos en ellos, pues tiene sentido, ¿no? Que cada vez tengamos que aprender de forma más permanente, es decir, a lo largo de toda la vida. Normalmente, lo que estudiamos de base en el instituto o en la universidad o en un ciclo de formación profesional es útil para nuestro trabajo, pero hay que complementarlo con luego lo que vayamos a realizar en nuestro trabajo, ¿no? A lo mejor el lenguaje de programación cambia, el programa informático cambia, o los propios conocimientos se pueden actualizar con el paso de los años. Entonces, digamos que ese aprendizaje, pues hay que actualizar, ¿no? Esos conocimientos. Incluso a veces hay sectores donde es al revés, que prácticamente diario, donde te tienes que formar, porque hay sectores que cambian de forma muy rápida, ¿no? Principalmente los del ámbito tecnológico. Por cierto, aquí he hablado también de empleo tecnológico. Si queréis echarle un vistazo, pues por supuesto echarle un vistazo al resto de vídeos del canal, donde hablamos muchísimo de ciencia y tecnología. Y además, fijaos que dice aquí impulsar la competitividad, la participación y el talento. Está claro que existe un desajuste entre los sistemas de acceso al mercado, bueno, ya lo hemos hablado antes, ¿no? Que hemos dicho que existía paro y al revés, las empresas les cuesta encontrar talento. Y es que existen, pues eso, se llaman brechas o desajustes, ¿no? Entre los sistemas educativos, las formas de acceso al mercado y las propias empresas, ¿no? Y por eso precisamente, pues tiene sentido, ¿no? De que este año sea el de las habilidades, ¿no? Entonces, de verdad que es algo que a mí me hubiera gustado saber, pero que cobra mucha importancia el desarrollo de habilidades y todo lo que sea participar en temas de juventud. Pueden ser de juventud o pueden no ser de juventud, pero normalmente está muy asociado a programas de juventud. Lo podréis ver porque normalmente las entidades que organizan esto suelen ser organizaciones juveniles o ONGs o consejos de juventud. Suele tener algún apellido de juventud. Ya os digo, depende de los nombres de cada país, de cada región, cómo funcionen, pero bueno, suelen estar enfocados en el ámbito juvenil. Entonces una pista, ¿no? También para identificar este programa. Por cierto, aquí entrevistamos a gente también del ámbito de la educación no formal y los proyectos para la juventud. Si lo queréis, por aquí os echaré un vistazo en concreto sobre el Erasmus Plus. Hemos hablado. También hemos hablado de oportunidades que hay para aprender y viajar al mismo tiempo. Al final todo eso, esas habilidades que se adquieren en un Erasmus, en proyectos que se hacen fuera, pues son muy interesantes. Y como veis, pues existen un montón de necesidades, ¿no? Del mercado laboral, que cada vez tenemos que formarnos más, tenemos que reciclarnos, precisamente porque hay cambios en los puestos de trabajo, y sobre todo ajustar esos conocimientos que de verdad tenemos con los que de verdad demanda
el mercado laboral. Por eso todos estos proyectos os animo a participar y seguiremos cubriéndolo en el canal. Espero que os haya gustado y pedidme por aquí el próximo vídeo que queráis. Un saludo, chao, chao, chao.